Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estén viendo este video. Soy Roger Núñez, profesor de Historia. Este video está llevado a cabo para el curso de segundo medio, para los dos niveles, ¿cierto? El A y el B, para poder realizar bien la clase del día de hoy que está relacionada a la segunda parte, ¿cierto? Del siglo XIX en Chile. Estamos referidos a ya el fin del siglo XIX para todo lo que es la trama chilena, antes de empezar ya el siglo XX, donde veremos parlamentarismo en Chile, veamos cuestión social, pero también iniciar también el tema internacional, ¿cierto? Que es la Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, perdón, Segunda Guerra Mundial, bueno, toda esa parte de inicios del siglo XX, que es como lo que ustedes todos están esperando, ¿cierto? Es como lo más entretenido. Pero para eso, antes de llegar al siglo XX, tenemos que finalizar el siglo XIX. Para ya el mundo ya lo vimos, que es el imperialismo, ahora hay que terminarlo en Chile. Y para Chile tenemos que ver la guerra civil de 1891, que enfrenta a el bando de Balmaceda, el presidente Balmaceda, con el bando del Congreso, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Espero no hacerla tan larga, por temas de tiempo, por cosas de comodidad también de ustedes, ¿cierto? Para que no se sientan tan saturados. Está, como ya he dicho, para los chicos de segundo medio, para la A y el B, más tirado para el B también, ¿cierto? Eh, También van a haber un par de actividades, supongo, y que van a estar en la plataforma Classroom, en el apartado de tareas. Así que chicos, los dejo con la clase del día de hoy, que es de la Guerra Civil de 1891. Bueno chicos, esta es la clase sobre el fin del siglo XIX aquí en Chile, más referida directamente a lo que es la Guerra Civil de 1891. Además está decir, ¿cierto?, que todas las indicaciones que se han estado dando sobre esta pandemia mundial acá en Chile, los casos han ido en aumento, también así los fallecidos. Tratemos de no engrosar esas listas, ¿cierto?, sino que estemos como todos tranquilos en casa, si es que no es necesario salir, no salir, y cuidar a los demás, ¿cierto?, y cuidarse uno mismo. Bueno, en líneas generales, esto lo de la guerra civil de 1891 tiene mucha relación con el cambio completo de una visión política y social de Chile, que lo hace merecedor de un estudio que hasta el día de hoy todavía hay un debate bastante denso, ¿cierto? También con muchas fuentes, con muchas cosas que todavía se está veremos cuál es la realidad, cuál es el tema central sobre las causas y consecuencias generales que desató la guerra civil de 1891. De hecho, uno de esos tantos debates que hay es el fin del siglo XIX en Chile a partir de 1891, o sea, para Chile, en esta idea de siglos cortos y siglos largos, el siglo corto sería para Chile el siglo XIX, que comienza en 1810 con el proceso independentista y finaliza en 1891 con esta guerra civil. ¿Por qué? Porque hay un cambio gradual, un cambio importante en el sistema político, en el sistema social que existe en Chile desde todo lo que veíamos viendo del siglo XIX, ahora que es la puerta al siglo XX, ¿cierto? Esa es como la importancia. Ese es un debate, uno de los tantos debates que existen en torno a esta guerra civil, si bien hay causas y hay consecuencias que son un consenso por parte de varios historiadores, todavía está en discusión y todavía tiene un debate historiográfico importante en los círculos intelectuales de la historia aquí, al menos en nuestro país. Eso es como lo importante, ¿cierto? También conocer, yo siempre les he dicho que a mí en lo personal no me gusta mucho la historia en temas de ver nombres, de ver presidentes, de ver años, de ver inventos que no sirven para nada. En términos así como de procesos históricos, lo que más me interesa es el proceso. Pero en este curso, en esta idea de la guerra civil de 1891, no podemos dejar de lado la figura del presidente José Manuel Balmaceda, que es el que está aquí. No podemos dejarlo porque es una de las fuerzas importantes que permite el desenvolvimiento de este conflicto bélico fratricida, ¿cierto? Que enfrenta a chilenos contra chilenos con ideas políticas completamente diferentes. Siempre las guerras civiles, al menos en Chile, siempre van a tener
un concepto, una forma de entenderse muy así como con mucho debate, ¿cierto? Ya la guerra civil de 1828 entre pipiolos y pelucones, que resultó el ganador el bando pelucón, el bando conservador, todavía genera debate en algunos círculos históricos. Bueno, esta no es la excepción, y también en la guerra aparte del 73, que si bien no es una guerra civil, tiene mucha relación con lo que es una, ¿cierto? Entonces siempre se encuentra esto. Chile nunca está alejado de que exista una guerra civil, porque la pasión que despierta ciertos ambientes políticos genera este ambiente de enrarecimiento que permite incluso llegar a tal punto a las armas para defender cierto ideal político. Este es uno de los más claros ejemplos y es uno de los más emblemáticos dentro de la historia de Chile. Así que, comenzando, por supuesto, con el objetivo de la clase, que es comprender las causas y las consecuencias de este conflicto bélico civil aquí en Chile, comparando diferentes visiones a partir de fuentes primarias y secundarias, reconociendo su influencia en el establecimiento del sistema parlamentario del país. Simple, conciso, vamos a ver las causas y consecuencias directas de este conflicto. También vamos a comparar distintas visiones en este tema del debate que yo les venía diciendo, y cómo esto se inventó para el inicio de un sistema parlamentario. ¿Por qué vemos esto? ¿Por qué es importante revisar esta guerra civil? ¿Y por qué con ella inicia un régimen parlamentario y prácticamente comienza el siglo XX para Chile, 9 años antes del fin cronológico del siglo XIX? Porque cambia el sistema político. Ya el presidencialismo tan fuerte y tan defendido por la política chilena del siglo XIX cambia a un sistema parlamentario donde el Congreso es mucho más importante que el mismo presidente, y también surgen nuevos sectores sociales, ¿cierto? La oligarquía, que es la aristocracia, la clase alta, tiene mucho más poder, ahora tiene acceso directo al poder político, por lo que muchos avances van a ser regidos solamente por su visión burguesa, su visión oligarca. Pero también surge la clase media, una incipiente clase media, que aspira a llegar a una oligarquía, siendo que ellos también son parte del Estado llano, ¿cierto? Del pueblo. Y también recrudecimiento de la cuestión social, que no es un tema que vamos a ver esta clase, pero sí lo vamos a dejar en tela de juicio, sí lo vamos a traer, porque es importante, porque cambia también la forma social, y esto genera también un movimiento político, un movimiento social, que va a tener repercusiones sobre todo en el periodo parlamentario. Entonces, con todas estas visiones, todas estas ideas, se nota el cambio entre el siglo XIX y el siglo XX, y por algo se dice que la guerra civil de 1891 es el último acontecimiento, es el último hecho coyuntural del siglo XIX en Chile que le pone fin, y que inicia el siglo XX a partir del periodo parlamentario, que inicia justamente en este año con este acontecimiento. Bueno, acá hay un pequeño diagrama sobre la guerra civil que origina un fuerte debate historiográfico, ¿cierto? Esta idea, esta guerra civil, tiene distintas lecturas. Hay distintos historiadores que la ven como algo bueno, algo malo, algo que cambia, algo que no cambia todo. Hay distintas visiones, ¿cierto? Y va a depender también de la ideología que tenga cada historiador. Una de ellas es que esta guerra civil fue parte de una revolución. ¿Por qué se habla que fue una revolución? Generalmente los que hablan de este lado están muy relacionados con este concepto de contrarrevolución. Ya habíamos visto en clases anteriores, cuando vimos la Revolución Francesa y vimos Revolución Industrial, cuál era algunas características que tenían las revoluciones, ¿cierto? Que eran de carácter violento, que buscaban un cambio radical, siempre existía algo de violencia metida, por lo que eso también conlleva a que haya una respuesta. Generalmente son para cambios grandes, cambios radicales, cambios de fondo, cambios de base, pero también existe una contrarrevolución que es el contrario a la revolución. O sea, en este sentido va a haber gente que va a defender un sistema aparte, y que además, si gana esta revolución, si gana esta guerra, van a poder implantar un sistema distinto al que ya estaba. Por eso se habla esta idea de una revolución y una contrarrevolución. ¿Por qué? Porque las políticas, vamos a ver un poco más adelante, las políticas que tiene el presidente Balmaceda
son consideradas revolucionarias para muchos políticos, para gente de la sociedad chilena en ese entonces, porque tiene unas ideas distintas, tiene formas complejas y a veces incluso autoritarias de hacer cambios sociales y cambios políticos en todo Chile. Se extiende también la industrialización, se extiende también una forma de soberanía nacional con territorios que habían sido ganados recientemente, ¿cierto? Con la guerra del Salitre, con la ocupación de la Araucanía, con la anexión de Rapa Nui también al territorio nacional. Entonces todo esto genera cambios importantes y las políticas que decide tomar el presidente Balmaceda son de carácter revolucionarias para ese momento. Si bien considera que el presidencialismo tiene que seguir siendo parte de la visión política de Chile, sí genera un altercado con el Congreso, que es parte de la contrarrevolución. ¿Por qué? Porque el Congreso, si al momento de ganar esta guerra, de derrotar al presidencialismo, va a instaurar un sistema de gobierno completamente nuevo, completamente diferente, por lo que también genera una revolución en ese sentido, porque va a ser un cambio radical y un cambio de base. Y también genera violencia porque va a tener contrarios, va a tener oposición, pero también se llega a cuesta del sufrimiento de también otras personas. En este caso sería una guerra, no solamente política y de armas, sino que también social. Entonces también se considera una contrarrevolución la idea de esta guerra civil. Y existe esta visión de distintos autores. Muchos la defienden, muchos la descartan. Pero también hay otra visión que habla que esta guerra civil se desata, se produce por una lucha contra el imperialismo por parte del presidente Balmaceda, o también es solamente una crisis política. Esta consulta, esta pregunta, también se la hacen muchos historiadores. ¿Por qué? Porque cuando se habla de una lucha contra el imperialismo, habíamos visto que para Bolivia y Perú, la guerra del Pacífico, Chile la gana por la introducción de armamento inglés, por una interferencia británica en esta guerra, por lo que por eso gana. Entonces se considera a Chile como una de las colonias más que tiene el gran imperio británico, ¿cierto? Hablamos de imperialismo. Y también se habla que es solamente una crisis política, porque es solamente eso, es un conflicto de visiones políticas y visiones sociales entre dos formas de ver el poder, dos formas de ejercer el poder distinto, que es el presidente, que tiene todo el poder para sí, con la ayuda de los otros poderes del Estado, y también el Congreso, que quiere todo el poder para el Congreso y que el presidente sea solamente una marioneta, prácticamente. Entonces, con las políticas revolucionarias que se podrían decir de Balmaceda, se considera que va siempre en contra del imperialismo. ¿Por qué? Porque hay corrientes, hay ideas de Balmaceda que son muy nacionalistas, de darle mayor importancia a la industria nacional, darle mayor importancia a la potencia, ¿cierto?, de la economía y de la sociedad y cultura de Chile, en desmedro de también las aportes que pueden dar desde el extranjero. Si bien todas las maquinarias que Chile puede comprar al extranjero son extranjeras, generarlas con trabajos internos, ¿cierto? Una economía nacional fuerte y no depender de los vaivenes ni de las bolsas de... Bueno, en este tiempo no había bolsa de valores, pero sí el vaivén de la economía mundial, economía globalizada, que ya empieza a hablarse de una globalización en este tiempo. Esas son algunas visiones, ¿cierto? Y también, bueno, entre tantas otras, estas son así como las más importantes, ¿cierto? Son como las que más se repiten. Se pueden resumir todo en solamente dos visiones que generan la guerra civil de 1891. Estamos viendo así como causas sobre esta guerra. Una de ellas es una corriente institucional, una explicación institucional que genera un conflicto entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el presidente, ¿cierto? Y esta visión, esta explicación de carácter institucional se refleja en este libro que se llama La Fronda Aristocrática en Chile. No fonda, La Fronda. Este libro generalmente lo que busca explicar es que el autor, ¿cierto?, Alberto Edwards, habla de que la historia de la política chilena durante todo el siglo XIX siempre fue una lucha entre un estado autoritario, un estado fuerte, un estado centralizado como el que soñaba Diego Portales, ¿cierto? Y un conflicto con la aristocracia que buscaba evitar el fortalecimiento de este estado central
y que podía amargar también sus intereses, todo para el beneficio propio de una clase política y una clase social que sea diferente y que no tenía acceso. O sea, habla generalmente de la burguesía. Entonces, este libro lo que habla es de que siempre en la historia del siglo XIX en Chile hubo este conflicto entre la aristocracia, entre la oligarquía, ¿cierto? La clase burguesa, con la otra parte de la clase burguesa, pero es el poder político centralizado y fuerte, en algunos casos incluso autoritario. Siempre existe este conflicto durante toda la historia de Chile, siglo XIX, la temprana historia de Chile, y que tiene su final en el 1891, donde gana un nuevo sistema que primero la oligarquía tuvo que irse a favor también de algunas políticas, algunas medidas que daba el Estado, fuerte y centralizado, para poder sobrevivir. Y después de esta guerra en 1891, la oligarquía tiene el poder político también para poder ser parte de la misma dirigencia política y también tener acceso al Estado. Entonces, este libro habla de que toda la historia de Chile, a menos de la primera parte del siglo XIX, siempre fue un conflicto entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Y eso es generalmente lo que habla este libro. Ahora, en cambio, también hay una visión, hay una explicación económica de este conflicto, que es una lucha, ¿cierto? Una pugna entre Balmaceda, el presidente Balmaceda, y el capital británico, que está generalmente metida en este libro, llamada Balmaceda y la Contrarrevolución de 1891, de Hernán Ramírez Necochea. ¿Qué habla este libro? Generalmente él lo analiza así de una visión marxista, ¿cierto? Una visión socialista de la historia, que también es una corriente, si bien puede tener como muchos apelativos, pero también es importante conocer que hay interpretaciones de la historia, y una de ellas es la interpretación marxista. Realiza la lectura de esta guerra civil como una lucha entre el proyecto que tiene Balmaceda, que está encarnado en él, ¿cierto? El proyecto que busca para el país, que tiene un corte industrial, ¿cierto? Que tiene un corte nacionalista, darle mayor importancia a la industria nacional y darle poder al Estado, muy nacionalista, y que el Estado sea interventor, o sea que parte de la economía y la sociedad sea parte del Estado. El Estado tiene que garantizar la economía, garantizar el desarrollo de Chile, porque sí, porque esa es su visión, esa es la idea, y esa es una idea revolucionaria que existe en este entonces, ¿cierto? Tiene intervención en la economía, en la sociedad y en la cultura, y esto va obviamente en contra de los intereses ingleses, y los intereses ingleses en Chile son bastante altos, porque Inglaterra, o mucha gente burguesa, ¿cierto?, inglesa, es dueña de muchas salitreras. Recordemos que ya Chile hace muy poco un poco tiempo atrás, ganó la Guerra del Pacífico y obtiene los territorios de Antofagasta y Tarapacá, y también la provincia de Tacna, que es actualmente Arica. Gana estos territorios que tiene la mayor cantidad de salitre a nivel mundial. Pero muchas de esas empresas que explotan este salitre son inglesas. No es que Chile, el Estado de Chile, haya explotado esto, sino que lo pone a concesión de empresas inglesas que lo explotan y generan ganancias solamente para ello, y un poco de los impuestos llega para el Estado de Chile. Lo que Balmaceda busca es de que esto no sea solamente impuestos lo que gane el Estado de Chile con la plata del salitre, sino que toda la plata del salitre quede para Chile. Eso quiere decir expropiar también las empresas inglesas del salitre, y que el Estado de Chile sea el encargado. Obviamente los ingleses no están a favor de esto, y muchos oligarcas, mucha burguesía, mucha parte del parlamento chileno, que es de esta clase social, obviamente lo ve con muy malos ojos, porque hay intereses personales involucrados también. Mucha de esta gente oligarca, muchos parlamentarios, son accionistas, por así decirlo, son dueños de una pequeña parte también de esas mineras de salitre, por lo que existe un conflicto de interés, y están en contra de la visión que tiene Balmaceda de que todo vuelva al Estado y que se fortalezca también el Estado. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que siempre se considera como autoritario la visión de que todo tiene que ser al Estado. Un Estado, en este momento no existe así como existe el socialismo, sí, pero no como ideología. El comunismo también existe con su forma de pensar, ¿cierto?
pero no como forma de gobierno. No hay ningún estado, ningún gobierno marxista o socialista, pero si hay algo que se puede conocer es que la idea que tiene Balmaceda es muy similar a lo que es un estado marxista o un estado socialista. Obviamente eso, con los vaivenes del capitalismo incipiente que existe en este entonces, va a chocar con la visión de los capitales ingleses y también de los capitales minoritarios que tiene la burguesía chilena. Entonces estas son como causas, ¿cierto? Son como ideas, explicaciones que se pueden entender en los distintos debates que existen en torno a 1891, la Guerra Civil, que hasta el día de hoy existen. O sea, todavía hay gente que considera a Balmaceda más un dictador que un presidente como tal. Y hay otras visiones que hablan que Balmaceda es uno de los pocos presidentes decentes que ha tenido la historia de Chile. Esas son visiones y son interpretaciones históricas completamente diferentes entre sí, pero que hasta el día de hoy todavía generan debate. Bueno, vamos directamente a las causas. Para poder generar bien las causas, tenemos que no nombrar solamente las que nos dan siempre los libros de historia, ¿cierto? Sino que tenemos que comparar visiones de que por qué se llegó a tal punto de llegar a las armas, siendo que todo suena como bien bonito, ¿cierto? Así como palabras, las palabras se las lleva el viento al fin y al cabo. Entonces, para revisar bien las causas, para que quede bien claro, hay que contraponer la visión que tiene Balmaceda, el presidente Balmaceda, con lo que considera que es necesario tener el Congreso. Hay que comparar estas dos visiones y cuál es el conflicto que se genera en ellas. Y, lo repito, esto no es de lo que yo pienso, sino que esto es historiadores. Acá los historiadores son los que hablan y dan estos datos, y uno tiene que tomarlos y explicárselos a ustedes, chicos, chicas, para que lo puedan entender bien. Porque si no entendemos bien este cambio, el siglo XX de Chile, que es un periodo latoso, y se los digo ahora, es latoso el parlamentarismo. La parte social es entretenida, pero la parte política es una lata. Les digo al tiro. Pero si no entendemos esto, no vamos a entender por qué es una lata el parlamentarismo en Chile, a la chilena además, y todo lo que viene detrás, ¿cierto? Bueno, las causas de la guerra civil. Primero vamos a revisar la agenda de Balmaceda, cuál es su propuesta, con cómo llegó al poder. Él lo que buscaba, lo que daba como campaña, ¿cierto? Las típicas promesas de campaña de los políticos: reducir la dependencia nacional respecto de los capitales extranjeros. O sea, que Chile ya no fuera dependiente de todo lo que salía en la economía globalizada, sino que fuera más dependiente de lo que podía generar internamente, ¿cierto? Mantener fuerte la industria nacional mediante la industrialización del país y el desarrollo de las riquezas nacionales. Estas riquezas nacionales generalmente están basadas en el salitre y también en los cereales, que son ubicados en la colonización de la Araucanía. Propiciar la nacionalización de saliteras y los ferrocarriles. Este punto de los ferrocarriles es bastante importante también, porque Balmaceda, cuando llega al poder, hace algo que los presidentes estadounidenses en los primeros de estos siglos, ¿cierto?, comienzan a hacer, que son los viajes presidenciales. Ahora es como normal que los presidentes viajen a otras ciudades del país, pero en este tiempo era muy difícil por las distancias que había. Entonces Balmaceda necesita de que se cree un modelo de ferrocarriles que conecte el país, y para ello solamente se puede lograr a través de la industrialización del país. Por lo que una de sus obras más importantes es la que está aquí en esta parte, que es la creación de la Compañía de Ferrocarriles del Estado. Actualmente esta compañía no existe una idea de trenes acá en Chile. Hay algunos lugares que todavía existe, pero o sea que existe recorridos de tren, sobre todo en el sur, pero esto era del Estado. O sea, el Estado era dueño de los ferrocarriles y podía llevar a cabo distintos recursos económicos para solventar esta actividad de transporte. Mejorar la educación y las condiciones de vida de los sectores populares. Ya se habla de precariedad, ¿cierto? La cuestión social, porque en la industrialización también hay una riqueza para algunos, pero a desmedro de otras personas que se sumen en la pobreza, en el hambre, en las pestes, ¿cierto?, en las enfermedades, por lo que busca mejorar la educación. Y aquí se extiende también. Y también porque es importante esto. Vamos a volvernos a nuestra ciudad, vamos a volvernos a Calama.
Porque uno de estos viajes que hace Balmaceda lo hace aquí a Calama. Y de hecho, el paso de su carreta, ¿cierto? De su comitiva, pasa por lo que es actualmente Avenida Balmaceda. O sea, tiene su historia esta calle, esta gran avenida que tiene en esta ciudad, porque Balmaceda, el presidente de Balmaceda, sí estuvo aquí, sí estuvo pasando por esta avenida. De hecho, la escuela, el grupo escolar primario no se fundó en el periodo de Balmaceda, pero sí tiene que ver mucho con su administración, porque con la administración de Balmaceda, en este plan de mejorar la educación, hace que funcione, hace que también se abra el grupo escolar primario acá en Calama, y también incentiva la creación de distintas escuelas rurales en el interior de acá de Calama, en Chiuchillo, en Aiquín, en San Pedro de Atacama, por ejemplo. Lograr la unidad de todos los sectores del liberalismo, porque esta es como una propuesta de campaña que tiene Balmaceda y que es parte de su agenda cuando él llega al poder. Porque el liberalismo, al menos acá en Chile, tiene distintas visiones. Hay liberales que son más católicos, por ejemplo, hay liberales que son un poco más... no es ateo, es laico la palabra. Hay algunos liberales que son más económicos, otros liberales más sociales. Entonces, hay distintas visiones del ideal liberal, de las ideas liberales, por lo que la idea que tiene Balmaceda es juntar toda esta forma de pensar del liberalismo y crear un solo liberalismo que sea perpetuo para el resto de los presidentes que quieran postularse al sillón presidencial, ¿cierto? Juntar todas las visiones distintas del liberalismo en Chile y que puedan ser un solo gran partido liberal. Fomentar la colonización y la ocupación de la Araucanía. Bueno, esta es una de las cosas que los detractores de Balmaceda siempre le van a enrostrar, ¿cierto? Porque en vez de tener en cuenta de que la nación mapuche, por así decirlo, era muy independiente, en vez de decir que no, hay que darles mayor autonomía, va a aumentar y fomentar aún más la venida de colonos alemanes, y sobre todo alemanes y austrohúngaros, a la ocupación de la Araucanía, expropiar estas tierras ancestrales de los mapuches y dársela a grandes agricultores para que ellos tengan el beneficio de poder trabajar esta tierra, ¿cierto? Porque esta tierra de la Araucanía es considerado el granero de Chile. O sea, las mejores tierras, las tierras más fértiles, están en la Araucanía. Esa fue una de las causas que por qué se decidió ir a ocupar directamente la Araucanía. Ahora, el modo en que lo hicieron, por supuesto, aún genera debate. Y hasta el día de hoy, los mapuches consideran que existe todavía esta guerra de Arauco, porque por el tema de las tierras, por el tema de la ocupación violenta que hizo el Estado chileno, que hasta el día de hoy sigue enfrentando. Y también potenciar el desarrollo de las comunicaciones y de los transportes, que está muy ligado a la nacionalización de las salitreras y de los ferrocarriles. Aquí en las imágenes, por ejemplo, aquí se puede ver la canalización del río Mapocho. El río Mapocho era un río gigante, enorme, y gracias al trabajo de Balmaceda de su gobierno, se empezó a canalizar, que es el actual río Mapocho que vemos en las noticias, que vemos en Santiago actualmente. Las vías férreas empiezan a extenderse, esto es allá en Talcahuano, se empieza a extender, y por supuesto la fundación de la compañía de ferrocarriles del Estado. Estas son las visiones que tiene Balmaceda. Son bastante diferentes a lo que muchas personas, muchos políticos en este tiempo consideran que es como lo normal. Por eso se considera que es un gobierno con una idea revolucionaria, porque va a cambiar el modelo. Pero estas son como la forma social que busca, son como las propuestas sociales de Balmaceda. Pero las ideas políticas y la forma de llevar a cabo estas ideas a través del uso mismo de lo público, ¿cierto? El mismo uso político, también va a generar controversia. Y eso se puede representar en la respuesta que tiene la oligarquía con estas propuestas, con estas ideas que Balmaceda quiere implantar en su gobierno. Primero, la sensación de amenaza ante la propuesta económica, ¿cierto? Ya hemos visto que la principal propuesta económica de Balmaceda es nacionalizar el salitre y nacionalizar los ferrocarriles. Esto genera un conflicto de interés en la oligarquía chilena. Oligarquía quiere decir clase alta, ¿cierto? Los burgueses, y que muchos de ellos son diputados y senadores, son parte del Congreso.
Esta sensación de amenaza ante esta propuesta económica que tiene el presidente Balmaceda genera este conflicto de interés entre el Congreso, entre la oligarquía y las ideas del mismo presidente, porque muchos de estas personas, muchos de estos oligarcas tienen parte minoritaria de las salitreras, de los ferrocarriles y todo, y también la respuesta que generan los capitalistas ingleses que son dueños de estas empresas, sobre todo de las salitreras. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta foto, este caballero es Thomas North, Sir Thomas North, que es el padre del salitre, es considerado el rey del salitre, que casi toda la provincia de Antofagasta y el sur de la provincia de Tarapacá está a su servicio. O sea, él es dueño de casi toda la región de Antofagasta y parte de la región de Tarapacá. Y entonces cuando él ve de que el plan de Balmaceda es nacionalizar, quiere decir que las empresas de este caballero se van a pasar a las manos del Estado y él se va a quedar sin ni uno más, sin ni una moneda, ni un quintal de salitre, nada. No se va a quedar con absolutamente nada. Entonces esto genera un conflicto que él empieza a rebobinar también en el Congreso para que no se aprueben las leyes que busca Balmaceda, y esto genera el sentimiento de conflicto entre el presidente y el Congreso porque hay muchas trabas, ¿cierto? Cualquier parecido a cómo funciona el sistema político actual chileno es mera coincidencia. Es así la historia. Así ha sido la historia de Chile siempre. La política de inversiones fiscales del gobierno fue considerada por gran parte de la oligarquía como un derroche de los dineros obtenidos por el Estado. Estas inversiones fiscales que generalmente se habla son toda la infraestructura que quería invertir Balmaceda en temas de industrialización, en los trenes, en todo lo que es el tema del ferrocarril, ¿cierto? La ocupación, la colonización de la Araucanía se considera también como ingresos, o sea, como inversiones fiscales, y el Congreso, la oligarquía en general, considera de que esto es un derroche, o sea que ¿para qué gastar plata en esto si podemos aumentar el tema capitalista, ¿cierto? Podemos aumentar nuestras rentas y eso va a generar un desarrollo mayor. Claro, ¿cierto? Todo viéndolo desde una perspectiva capitalista. Existe también esto y es una respuesta que tiene la oligarquía contra las propuestas económicas que tiene el presidente Balmaceda. También esto es importante porque esto ya va directamente a lo social. No tanto lo religioso, sino que lo social. La oposición que tienen los católicos, muchos católicos, por la intervención que tenía Balmaceda a favor de las leyes laicas durante su desempeño como ministro. Balmaceda no fue directamente presidente, sino que él fue ministro, fue diputado, de hecho fue uno de los diputados más jóvenes de la historia de Chile. Y cuando él fue ministro, incentivó la creación de estas leyes laicas. ¿Qué quiere decir esto? De que empieza un proceso de separación entre la Iglesia y el Estado. Porque la Iglesia era parte del Estado. El Estado no podía decir o decidir alguna ley, alguna cosa, si es que no le consultaba a la Iglesia. Y las leyes laicas, en un tema liberal, ¿cierto? En el periodo liberal, ya empieza a ser como un poco más laico. Se crea el registro civil, por ejemplo, antes todo lo de los casamientos, los bautizos, todo iba directamente a la Iglesia y los registros solamente estaban en la Iglesia. Ahora, con estas leyes laicas, entre varias otras, existe la ley de registro civil donde el Estado también puede casar, también puede registrar bautizos, también puede registrar defunciones. Se crean los cementerios generales porque todos los muertos los enterraban en las iglesias o los cementerios que eran solamente católicos o evangélicos. Pero ahora con las leyes laicas existen también cementerios que son para la gente laica, para la gente civil normal, ¿cierto? Entonces Balmaceda fue un gran defensor de un Estado laico, que hay una separación entre la Iglesia y el Estado, no pueden meterse en asuntos de los hombres, los asuntos de Dios, es lo que decía él. Y obviamente los católicos, que son de una corriente más liberal también, pero conservador en ese sentido en temas religiosos, consideran de que es malo porque se quita también esta idea de la cultura chilena, que es muy católica, es muy creyente, ¿cierto? Entonces también genera una oposición. Además que eso también abre también a otros abanicos que están vinculados no solo a lo social, sino también a lo económico. Y esto también hay que tenerlo en claro, el estilo personalista, o sea, primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto mi sombra, y autoritario de Balmaceda, que fue cuestionado por la oligarquía del Congreso. Esto genera
también una discrepancia, genera conflicto, porque Balmaceda, al ver de que el Congreso no aprueba sus leyes, las mantiene. Entonces, ya, si ellos no lo aprueban, lo apruebo yo, porque yo soy el presidente y yo mando. Además, también esto genera este conflicto entre el Estado ejecutivo, ¿cierto?, entre Balmaceda y el Congreso. Se ve por una interpretación que se tiene de la Constitución de 1833, la que escribe Diego Portales. O sea, bueno, él la redacta, ¿cierto? Él es el ideólogo de esa Constitución. Hay una interpretación de que el Congreso, la oligarquía, interpreta esta Constitución con una idea más liberal, ¿cierto? De abrir el espacio y que el Congreso tuviera un poco más de poder en lo político, y que, bueno, teniendo el Congreso, también la tiene la oligarquía, porque ellos son parte del Congreso. Entonces se genera este conflicto, o sea, esta idea de esta interpretación que se tiene de la Constitución por parte de la oligarquía, de que ellos también son parte del sistema político. En cambio, Balmaceda la interpreta de una forma distinta. Interpreta de que la Constitución le da al presidente atribuciones que lo hacen prácticamente un rey, más que nada. Entonces esto también genera controversia, y a través de esta interpretación se explica el carácter autoritario y personalista que tiene Balmaceda con la aprobación de las leyes. No es que mande porque mande, sino que él aprueba las leyes, pero a veces sin consultarle al Congreso, y eso obviamente genera el conflicto, una idea de ingobernabilidad que después va a desatar una guerra civil. Por ejemplo, aquí está el estallido. Esto es como la forma general en cómo inicia este conflicto bélico en Chile. Las tensiones políticas entre Balmaceda y el Congreso en 1890, esto es finales de 1890, llevaron a que el Poder Legislativo, centro del Congreso, no aprobara las leyes periódicas que fijaban las fuerzas de mar y tierra, ni la ley de presupuesto de gastos públicos. Las leyes periódicas son las leyes que se hacen todos los años, que siempre se van aprobando todos los años. Hasta el día de hoy se mantiene esto de la ley de presupuesto, las cuentas públicas, todas estas ideas son leyes periódicas. Y en este entonces el Congreso decide no aprobar estas leyes que fijaban las fuerzas del mar y tierra, esta separación de que el Congreso tuviera aportara directamente a la Armada y el Estado ejecutivo, ¿cierto?, el Poder Ejecutivo directamente al Ejército. Esto no se aprobó, el Congreso no aprobó estas leyes que daba Balmaceda, ni la ley de presupuesto, o sea, toda la plata que pensaba invertir el Estado, el Congreso, en el año 1891, el Congreso decide no aprobarlas y queda en nada. Y cuando esto pasa, cuando no se aprueban estas leyes periódicas, hay que volver a hacer una negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo para que se puedan aprobar estas leyes, que son parte fundamental del funcionamiento que tiene el Estado de Chile. Entonces, cuando esto pasa, se hace una proclama pública en enero de 1891, a raíz de la ingobernabilidad existente, que es esta, de que una cosa que pida una ley que despache el presidente al Congreso, el Congreso no la aprueba, es un tema de ingobernabilidad. El presidente de Balmaceda decide renovar las mismas leyes sobre estas materias dictadas el año pasado. O sea, en vez de aprobarlas en 1890, que es finales de 1890, para aprobar estas leyes periódicas que son para 1891, lo que hace Balmaceda, al ver de que el Congreso no aprueba estas leyes, no aprueba las leyes periódicas, decide renovar las mismas leyes, o sea que se ocupa el mismo presupuesto que se había ocupado para ese mismo año. Las leyes periódicas, esta discusión se había dado en 1889 para que fueran efectivas en 1890, ¿cierto? Entonces Balmaceda lo que decide es de que en vez de darle una nueva en 1891, ocupar las mismas de 1890, que habían sido aprobadas un año antes. Entonces eso es lo que pasa, porque como ve de que el Congreso no le aprueba las leyes, bueno, ya estoy acostumbrado a aprobar yo mismo las leyes, apruebo la ley de presupuesto y las leyes periódicas que fijan las Fuerzas Armadas, las mismas que tenía en 1890 en 1891. Entonces la oposición, en un buque de la Armada, alojada en Iquique, desconocen las facultades del presidente tachándolo de un dictador. Entonces se hace esta junta, estas son las personas que están en la junta de gobierno, que deciden, Balmaceda está haciendo las cosas como un dictador, nosotros desconocemos al presidente,
y él no tiene las facultades de aprobar las leyes porque él es poder ejecutivo y nosotros somos legislativo, nosotros somos los que tenemos que hacer. Entonces queda esta inconvenialidad, el Congreso desconoce completamente al presidente. ¿Y qué es lo que hace Balmaceda? En vez de apaciguar las cosas, prende el incendio con benzina, que el 11 de febrero de 1891 ordena la inmediata clausura del Congreso Nacional, iniciando así la guerra civil entre balmacedistas y congresistas. Entonces ahí inicia la guerra. Entonces, para hacer el resumen en este sentido, existe conflicto. Ya a finales del 1890, Balmaceda le pide al Congreso que aprueben las leyes periódicas. El Congreso no las aprueba, por lo que al momento de ver que el Congreso no aprueba las leyes periódicas, Balmaceda dicta las leyes, así aprueba las leyes periódicas, pero del año anterior. Entonces las que se supone que eran de 1891 no existen, sino que se aprueba para ese año las mismas de 1890. El Congreso considera de que eso es una maniobra dictatorial, ¿cierto? Que Balmaceda es un dictador y desconoce la autoridad que tiene el presidente. Y Balmaceda, en vez de calmar las aguas, decide cerrar el Congreso Nacional. Entonces esto ya genera, obviamente es un conflicto entre las esferas políticas, ¿cierto? Entre la clase alta política, el Congreso, entre los ministros, entre el presidente. Es como algo muy de élite, ¿cierto? Es como algo de una cúpula muy grande. Pero también esto genera conflicto entre la gente. O sea, hay gente que está a favor del presidente Balmaceda y hay gente que está a favor del Congreso. Y esto genera la guerra civil porque se hace un llamamiento para defender el gobierno o para derrocar al gobierno. Y así empieza la guerra civil de 1891. Estos son avances, ¿cierto? Son parte de las batallas. Si bien no fue así como una guerra fratricida gigante, sí fue muy, muy fuerte, en el sentido así como de dejar una herida dentro del espíritu chileno. Y acá hay alguna parte de la simbología, ¿cierto? Matanzas hubo muchas, pero la más recordada es la matanza de Locañas, donde se mató a mucha gente que estaba a favor de Balmaceda, se les tendió una trampa, se los metió en una casa y ahí el ejército, llamado en este tiempo revolucionario, porque buscaban implantar una idea distinta, los masacran a toda esta gente. Se llama Toma de Pisagua. Este es el movimiento que hacen las tropas, porque aquí hay que tener en cuenta de que habían dos bandos también en el ejército, en las fuerzas armadas, mejor dicho, que uno estaba a favor del Congreso y otro a favor del Poder Ejecutivo. El ejército de tierra, ¿cierto? Está a favor de Balmaceda y defiende todo lo que es el centro de la capital, ¿cierto? Santiago, Valparaíso. Pero el Congreso tiene a favor todo lo que es la armada, todo lo que es las fuerzas de agua. Entonces tomar los puertos igual es muy importante en temas estratégicos militares. Por eso hay tantas batallas en Pisagua, en las aduanas, en Iquique, en Caldera, ¿cierto? Que también tiene playa, en Concón, Placilla, que son las batallas más importantes, que al fin y al cabo hacen que pierda el bando de Balmaceda y triunfe el bando congresista, que gane el bando revolucionario, por decir, contrarrevolucionario para algunos autores. Una de estas imágenes, ¿cierto?, es la batalla de Placilla, de una de las batallas más crudas dentro de la historia de Chile, así como más moderna. Estos son los cuerpos esperando para ser incinerados después de la batalla de Placilla. Hay fotos de ese entonces. Esta también es la batalla de Concón, también bastante importante en el desarrollo de la guerra. Y una vez que Balmaceda es derrotado en Concón y Placilla, él decide renunciar a su cargo de presidente y se exilia a la embajada de Argentina en Santiago y toma el poder el general Manuel Baquedano. Él toma el poder del país, reconoce la derrota del bando ejecutivo, del bando presidencial, gana el Congreso la guerra. Y Balmaceda decide, después de escribir sus memorias, de escribir así como los ideales liberales que se tienen, que al posterior van a generar partidos políticos durante el siglo XX, Balmaceda decide suicidarse y se da por terminado el periodo presidencial temprano en Chile
y se inicia este periodo parlamentario en lo político y un sistema de oligarquía en lo social. El resultado, volvemos a esto, victoria del Congreso en el combate de Concón y Placilla, ganan los congresistas porque el ejército ejército no estaba tan bien preparado y estaba muy encerrado para lo que podía llegar a ser la Armada. La renuncia de Balmaceda al cargo del presidente y el poder queda en manos del general Manuel Baquedano y se instaura un nuevo sistema de gobierno que es el sistema parlamentario. Aquí es una imagen referencial de cómo era el sistema parlamentario de ese tiempo. Oligarquía, el típico de los sombreros, de la gente de clase alta, del burgués, la caricatura típica del burgués, era quienes mandaban en Chile. Bueno, ahora también, pero antes era como mucho más evidente, incluso todavía, imagínense. Sí, ahora uno cree que son la clase alta los que mandan en la política actual. En este entonces era mucho más evidente todo esto. Esta es una portada, la portada del diario El Ferrocarril en Santiago, ¿cierto? Que habla de Viva Chile, triunfo completo del Ejército Constitucional. El Ejército Constitucional es el bando congresista, porque según ellos defendían la Constitución y no como Balmaceda, que era un dictador. Fuga del dictador Balmaceda, el general Baquedano asume el gobierno provisorio, entusiasmo indescriptibles en toda la ciudad, las campanas a vuelo en todos los templos, que suenan todas las campanas en los templos. Aquí se puede ver la idea religiosa, ¿cierto? El distintivo de la cinta roja, las improvisaciones del patriotismo. O sea, todos los que estaban a favor del Congreso ocupaban un brazalete rojo para demostrar de que sí, esto es patriotismo, esto es Chile, esto somos nosotros y el resto no. El paseo triunfal de la bandera tricolor, se hacen desfiles, se hacen ceremonias, todo para celebrar el triunfo de los congresistas contra el, llamados por ellos, dictador Balmaceda. Medidas para resguardar los fondos públicos en el extranjero, por supuesto, porque los capitales extranjeros han financiado también al bando congresista, porque se ven también sus intereses vistos en peligro, ¿cierto? Sobre todo ingleses. Separación de los agentes diplomáticos de la dictadura. O sea, toda la gente que estaba a favor de Balmaceda y que eran políticos, que eran diplomáticos, se separan de las funciones y se empieza a reestructurar nuevamente el Estado sin la intromisión del bando balmaceísta. Aquí habla algo del ejército dictatorial de La Serena, no alcanzo a leer bien lo que dice ahí, y la proclama del general Baquedano. Estos son como lo que viene dentro del diario, ¿cierto? Como las noticias de lo que se va a ver en el diario. Esto es el día después del triunfo en Placilla. Bueno, ¿y qué consecuencias trajo esto? Primero, se rompe el sentimiento de unidad nacional, porque siempre se buscó... hay que tener en cuenta, primero, que la identidad chilena siempre ha sido producto del conflicto bélico. Siempre ha sido desarrollada la identidad nacional a través de la guerra. Siempre ha sido a través de la fuerza. Por la razón de la fuerza de ser escudo, ¿cierto? Entonces, hacer de que a través de guerras, ¿cierto? A través de conflictos bélicos con otros países, se va a aumentar ese sentimiento nacional. Decir, nosotros somos chilenos porque le ganamos a Perú y a Bolivia en las guerras, ¿cierto? Entonces eso se vio en 1836 en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y después en la Guerra del Pacífico, donde se expande este sentimiento nacionalista de decir que esto es Chile, ¿cierto? Y en esta guerra civil se enfrentan estas ideas de que somos todos chilenos porque le hemos ganado a los demás, pero ahora tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Entonces se rompe ese sentimiento de unidad nacional, de identidad nacional. Se genera otra forma de entender el sentimiento nacional de Chile a partir de esta guerra. O sea, el conflicto que siempre existió de clase alta y clase baja, ahora en este tiempo se recrudece aún más. Aquí ya la parte de Chile y el otro Chile empieza a verse a través del régimen parlamentario por un sistema de oligarquía. La típica frase de Plaza Italia para arriba y Plaza Italia para abajo se divide Santiago. Bueno, se empieza a ver en este tiempo porque la Plaza Baquedano surge durante el periodo parlamentario. Actualmente algunos llamados la Plaza Dignidad, pero Plaza Italia, al fin y al cabo, genera eso. Se ve, por eso es como tan emblemática el tema de esa plaza.
por todo esto, porque cambia la unidad nacional, se rompe ese sentimiento de que somos todos chilenos, sino que ahora hay ciertos chilenos y ciertos chilenos. Eso siempre ha existido esa visión, esa separación social, pero ahora se recrudece aún más y sobre todo con lo que va a venir los primeros años del siglo XX, sobre todo acá en el norte. Aquí, cuando veamos parlamentarismo, vamos a darle con todo al tema de la salitrera, porque también nos atañe a nosotros, porque también somos parte de ese mundo. Familias divididas por el pillaje es el saqueo, ordenado por el Congreso contra los bienes y las propiedades balmacedistas. Entonces también existe esta idea que también se vio en la Guerra del Pacífico, ¿cierto? Cuando Chile logra entrar a Lima para ganar la Guerra del Pacífico, también hacen muchas cosas, saqueos, se violaron mujeres, se mataron personas, se robaron artículos de arte, así como muy valiosos para el Perú, que eso genera como el odio, ¿cierto? Que ellos sienten a veces muy cruento contra nosotros, que está bien ganado en realidad, porque lo que hizo el ejército chileno una vez entrado a Lima fue muy cruel con la gente peruana, y no vengan con eso de que en la guerra todo vale. No, hay cosas que no valen en temas de guerra. Y aquí en este momento también pasa exactamente lo mismo. Cuando gana el bando congresista, a todas las familias o todas las personas que se conocían que eran partidarias de Balmaceda se buscan y se les saquean sus casas, sus bienes. Algunos son asesinados, algunos son torturados, algunos son detenidos. Existe también este pillaje, este saqueo, esta forma de revancha contra el bando perdedor. También sucedió en la interna de Chile. No solamente se vio afuera, como un claro ejemplo en Perú en la Guerra del Pacífico, sino que también se vio dentro de Chile. Y eso es aún un poco más cruel, porque somos supuestamente todos compatriotas. Es como mucho más fuerte entender ese sentido, de esa forma de cómo se ve la guerra. Y aparte de eso, los 10.000 muertos que hubo en los combates. Hay algunos autores que señalan que son mucho menos. Hay algunos que señalan que son muchos más. Algunos que dicen que son 30.000 chilenos los que murieron en esta guerra, sabiendo de que Chile era algo más de 10 millones de personas en todo el territorio. Por lo que eso también es una cifra que está en debate hasta el día de hoy. Y esta es una de las consecuencias más importantes. El poder pasó a manos de una oligarquía formada por mineros. Estos mineros no se refiere solamente al cobre. La industria del cobre todavía no es tan grande, pero sí hay mucho oro y plata, formada por mineros, por banqueros, ¿cierto? Y salitreros. Se frenó el incipiente desarrollo industrial que se había iniciado gracias al gobierno de Balmaceda, por lo que Chile queda sometido a los vaivenes de los mercados internacionales en relación con la dependencia exclusiva del salitre. Cuando pasa esto, la idea de Balmaceda al industrializar el país es de que no se dependiera solamente de un producto, que es como lo mismo que está pasando hoy día, ¿cierto? Dependemos solamente del cobre. En este tiempo, Chile tenía todo el salitre, tenía prácticamente todas las reservas de salitre del mundo, y depender solamente del salitre iba a ser como muy complicado. Entonces la idea de Balmaceda, en ese sentido, podemos darle una buena, de que buscar una alternativa en el caso de que el salitre empezara a bajar como de importancia, tener un salvaguarda detrás para no caer en una crisis económica. Bueno, estalló la guerra civil, Balmaceda perdió la guerra civil y el Congreso decide cerrar esta nueva incipiente industrialización que existía, y Chile pasa a depender solamente del salitre. ¿Por qué? Porque recordemos que la oligarquía tiene conflictos de interés con el poder político y el tema económico referido a las saliteras, porque ellos son dueños minoritarios de las saliteras. Entonces, si se busca una industrialización aparte, se va a perder plata de lo que ellos pueden ganar, porque hay que distribuirla a otros agentes económicos. En cambio, si tú centras todo a solamente ganar dinero, generar riqueza a través de un solo producto, a través del salitre en este caso, eso va a generar de que se obtenga más plata, y así tu parte se vuelve más grande y tú te haces más rico, ¿cierto? Es la idea capitalista, esta idea de generar riqueza y ostentar esa riqueza, tenerla para ti y nada más. Pero eso conlleva a que Chile dependa solamente del salitre, y va a depender los primeros años del siglo XX solamente del salitre. Va a industrializarse de a poco, va a invertir en infraestructura pública
para un grupo, ¿cierto? Porque ahí viene todo lo que es la cuestión social. Y después, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, Chile tiene un papel importante en el tema económico en la Primera Guerra Mundial. Cuando esto termina, los laboratorios alemanes crean el salitre sintético, por lo que y es mucho más barato, por lo que ya se deja de comprar salitre a Chile y la economía de Chile baja. Obviamente eso coincide con la apertura de los mercados de cobre dentro de Chile, que eso va a ayudar un poco a solventar la economía. Cosa que en 1929, cuando es la gran crisis económica, la de Wall Street, Chile es el país más golpeado del mundo, en ese sentido, por depender solamente de un recurso natural que es explotado. Entonces, esas son consecuencias. Y una de las consecuencias más importantes, aparte del tema económico, es el tema social, que es esta oligarquía que tiene el poder y en desmedro de otra clase social, realmente, que son los pobres, que son la clase media que empiezan a ser, y la cuestión social se va a recrudecer. Y esto se ve en este nuevo parlamentarismo a la chilena. Porque cuando uno siempre dice la chilena, bueno, ya sabemos cómo es una interpretación chilena del parlamentarismo. El parlamentarismo es un sistema político, sí, un sistema de gobierno que nace en Inglaterra, donde el Congreso llega a ser un poco más importante que el presidente. De hecho, en estos países la figura de presidente no existe, sino que está la figura del primer ministro, ¿cierto? Que es como un presidente, pero tiene que rendirle cuentas directos al Congreso. Bueno, es inglesa. Inglaterra es la gran potencia del mundo en este entonces, por lo que es normal que muchos países busquen copiar la forma en que ellos organizan todas las cosas. Y Chile no fue la excepción. Copia esta forma de parlamentarismo, pero lo copia la chilena. O sea, ni tan parlamentarista es, ni tan a Chile tampoco. Es como ni chicha ni limonada, por así decirlo. Entonces, ¿a qué se refiere este parlamentarismo? No lo vamos a ver hoy, vamos a verlo en alguna otra clase, porque aquí termina el siglo XIX y tenemos que empezar con el siglo XX en el mundo, que es lo que todos han estado esperando, que es la Primera Guerra Mundial. Pero ¿cuáles son como las características principales que tiene este parlamentarismo a la chilena? Primero, el fuerte predominio oligárquico, o sea, la clase alta, por así como, perdón la expresión, los cuicos de este tiempo, ellos son los que predominan en el ambiente político, ¿cierto? En el espectro político. Ellos son los que mandan, ellos son los que hacen las leyes, ellos son los que hacen rotar los ministros, ellos hacen las leyes, aprueban las leyes y hacen que se cumplan esas leyes. El poder ejecutivo, totalmente anulado, se dedica solamente a las relaciones exteriores, o sea, la figura de presidente es solamente una marioneta. El poder legislativo ejerce el poder del Estado, quien es el dueño del Estado, quien hace todo, es el poder legislativo, es el Congreso Nacional. Las prácticas parlamentarias obstaculizan el poder ejecutivo. Cualquier cosa que, por ejemplo, alguna ley que busque que se discuta el presidente, el Parlamento puede decir que no, que esto no se aprueba, la cambian completamente, se compran votos para que no se haga, se anulan cosas, se reestructura, se redacta de nuevo la ley que habían iniciado en primer lugar y se aprueba una ley completamente distinta a lo que se había aprobado, a lo que se había ingresado originalmente. Por lo que hay muchas prácticas que esto genera conflictos, ¿cierto? Pero como legislativamente es más importante lo que diga el Congreso, el presidente no tiene mayor importancia en eso. Aquí es como importante porque no hay un cambio de constitución. Generalmente siempre con estos cambios tan radicales de sistemas de gobierno y todo, generalmente siempre van con un cambio de constitución asociado a ello. El tema es que el periodo parlamentario no crea una constitución, no redacta una nueva constitución que diga que este es un sistema parlamentario y cuáles son sus características. No, porque como habíamos dicho anteriormente, esta guerra, la guerra civil de 1891, se inicia, uno de sus iniciadores es una interpretación diferente de la constitución de 1833. Entonces, cuando ingresa el régimen parlamentario a mandar en Chile, lo hacen con la interpretación de la ley de la constitución de 1833. Entonces no es necesario crear una, sino que se ocupa la misma que empezaba en 1833, pero con la interpretación parlamentaria. Por eso no se crea una constitución. Después, cuando finaliza este periodo, sí se cambia y se vuelve a establecer un régimen presidencial,
pero eso ya es en 1925. Y por supuesto, la nula respuesta a la cuestión social. La cuestión social está muy asociada a lo que es la gente pobre, ¿cierto? A los trabajadores, al grupo obrero. Yo en este momento, bueno, no en este momento, sino que he estado pensando que hacer un anexo, como hicimos con el de la guerra del Pacífico aquí en Calama, hacer un anexo también, pero sobre la cuestión social y cómo surgen algunos grupos políticos que van a ser como alternativos, ¿cierto? Y que tienen mucha importancia para ver la visión del norte. Porque yo les he dicho, la historia de Chile siempre, casi siempre es la historia de Santiago. Pero ¿qué pasa en este mismo periodo aquí en nuestra ciudad, aquí en el norte? Entonces, yo les he dicho, es como bien importante para poder entender cómo nosotros somos, entender la historia de Chile a través de cómo se ve. Y dentro de este periodo surge movimiento, por ejemplo el anarquismo, que es algo que no se ve muchas veces en temas históricos. Y me gustaría a mí, en lo personal, hacer un anexo referido a la historia del anarquismo en Chile, cómo surge, porque aquí el norte, sobre todo el norte salitrero, tiene bastante importancia en la creación de esta corriente de disidencia política dentro del contexto político chileno, y que tiene relación con las matanzas, diversas matanzas que hubo a principios del siglo XX, la más emblemática de ellas la matanza de la Escuela Santa María en Iquique, y entre otras también que han existido en Valparaíso, que han existido en Santiago, que han existido en otras oficinas salitreras de aquí del norte, como por ejemplo en La Coruña, en Chacabuco, y entre otras también. No sé, yo lo dejo plantado. Me gustaría hacer un anexo explicando la historia del anarquismo, que es algo que no se ve dentro de la historiografía normal chilena, pero que es necesario entenderla porque nace y surge todas estas visiones como respuesta a este régimen parlamentario que tiene un fuerte predominio oligárquico. Entonces me gustaría, no sé, ustedes pueden decirlo después por correo, me lo pueden decir por la ¿cómo se llama esto? Por la plataforma Classroom. Voy a ver si es que existe la posibilidad de crear, al momento de subir este video en YouTube, a ver si es que hay un tema de encuesta, no sé, ahí eso vamos a verlo, pero va a depender también de ustedes que me dicen, si no seguimos con el resto de materia que es Primera Guerra Mundial. Y ya para finalizar, tenemos este cuadro resumen sobre la crisis política de 1891 que genera una guerra civil. Genera diferentes posiciones historiográficas, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto al principio. Tiene una tesis política, una tesis económica. Habíamos visto, la tesis política es este conflicto que siempre ha existido entre el poder ejecutivo fuerte centralizado con el parlamento, el tema de la aristocracia que busca tener poder político y que busca desestabilizar el poder centralizado que tiene el Estado. Y una tesis económica que las ideas de Balmaceda son completamente distintas a lo que buscan los capitales extranjeros, sobre todo. El gobierno de José Manuel Balmaceda es portavoz de un proyecto modernizador, un tema industrializador, eso no lo podemos negar. Se crean distintas industrias, se busca nacionalizar el salitre y también el tema de los ferrocarriles. Y esto va a generar conflictos, obviamente con el rey del salitre que es Thomas North, que propone nacionalizar la salitera y terminar con el monopolio del ferrocarril. Esta es la idea que tiene Balmaceda y entra a conflicto con el rey del salitre, que es dueño de todas las empresas, de todas las oficinas saliteras de Antofagasta y parte de Tarapacá. Conflictos con el Congreso, que busca restablecer Balmaceda busca restablecer el poder ejecutivo, que sea más fuerte y no darle tanto poder al Congreso, sino que el presidente tenga mucho más poder. Y esto genera conflicto con el Congreso Nacional. Y Balmaceda busca crear también un Banco Central de Chile. Al final se funde, pero después. Pero que Chile, el Estado, tenga un banco central aparte, que sea propio, para que esos dineros de todas esas divisas de los impuestos queden dentro del territorio nacional y no anden dando vueltas por el contexto internacional, por lo que eso genera un conflicto con el banco. Bueno, todo esto se unen, genera todo el tema de las leyes periódicas que desencadena la guerra civil, y además con la idea autoritaria que tiene Balmaceda, que es lo que le habíamos dicho, de que él él promulga las leyes periódicas anteriores del año anterior cuando el Congreso no quiso aprobarlas, y eso genera el estallido del conflicto. Ahí está, el Congreso no aprueba la ley de presupuesto. En enero de 1891 estalla la guerra civil. El ejército defiende al ejecutivo, defiende a Balmaceda, y la marina
por los rebeldes, ¿cierto? Aquí rebelde se puede tomar de distintas formas, de acuerdo a la visión política, ideología que tengan los autores que lo reflejen. Y tras de un enfrentamiento, la Marina derrota al ejército, fin del presidencialismo y comienza el periodo parlamentario, que eso es lo que vamos a ver, lo que sigue en la historia de Chile. Bueno, chicos, chicas, voy a ver esto, lo del tema de la clase anexa, voy a ver la forma en que ustedes me hagan la retroalimentación, ¿cierto? Para hacer esta clase sobre anarquismo en Chile, que es bastante importante para entender esto. Pero lo que vamos a ver ahora, yo creo que ya la próxima semana, sería lo que es Primera Guerra Mundial. Hay una guía preparada por nosotros, por los profesores, donde está la información general. También la vamos a subir en la plataforma para que ustedes la tengan, ¿cierto? La puedo mandar por correo, no hay ningún problema, ustedes saben. También se va a subir la clase explicando los alcances también de la Primera Guerra Mundial, las causas, su desarrollo no tanto, pero sí sus causas, que es necesario. Por eso necesito, chicos, chicas, que ustedes empiecen a entender bien lo del imperialismo, porque si no se entiende bien el imperialismo, no se entiende la Primera Guerra Mundial. Porque eso es una de las causas principales, es la causa principal de la generación del inicio del estallido de la Gran Guerra. Conjunto con eso, la Primera Guerra Mundial va a estar dividida, la unidad completa, en distintas clases, porque es mucha información en temas de causa, en temas de desarrollo, el tema de su final y las partes importantes que existen dentro de la misma guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, como por ejemplo la Revolución Rusa. O sea, vamos a ver la Revolución Rusa aparte, porque si no se puede entender el siglo XX en el mundo, el corto siglo XX para Hobsbawm, sin la Revolución Rusa, porque eso es lo que cambia el paradigma completo. Entonces, eso es lo que vamos a ver para las próximas clases. Yo creo que sería la próxima semana, el próximo martes, si no me equivoco, o miércoles, no sé, en realidad, si es que no nos falla el internet de nuevo. Así que eso sería, chicos. Estudien, lean. Estamos tratando de no saturarlos también, porque esto igual es como incómodo, tanto para ustedes como para nosotros los profesores. Pero estas no son vacaciones y tenemos que nosotros seguir trabajando y ustedes también seguir leyendo, estudiando, para que no perdamos el training, ¿cierto? Que no perdamos esta cosa de que ya venía algo rara ya desde el año pasado, y más ahora en este contexto de pandemia nacional, ¿cierto? Eso, chicos, chicas, vean bien lo del imperialismo, y lo que vamos a empezar a ver ahora va a ser la Primera Guerra Mundial, y lo primero serán sus causas. Vamos a subir la guía junto con esta presentación. Va a estar en el canal de YouTube también, para que ustedes la puedan pausar, la puedan silenciar, puedan hacer lo que quieran con ella, no denunciarla, ¿cierto? Suscríbanse al canal también para que tengan acceso también a los cursos, y nos estamos viendo para la próxima clase. Así que eso, chicos, cuídense y nos estamos viendo.